Familia, buenas tardes. Hoy vamos a encarar el estudio de el reino dividido, pero en circunstancias muy particulares. Entonces vamos a Dios en oración para ver cómo, Él nos enseña, que nos enseñe el Espíritu de Dios y que pongamos en claro cómo es ese amor perdurable de Dios para con una nación tan rebelde, tan contradictoria. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por la bondad que ya demostraste con nosotros. Gracias por darnos la salvación. Gracias por Cristo, porque nos amó de tal manera, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Te alabamos y queremos, Señor, honrarte hoy y siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, hermanos, Israel y Judá eran dos reinos que fue una sola nación en su momento. Qué tremendo cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le trae en base a una promesa y dice que este llamado amigo de Dios fue así llamado amigo porque creyó a Dios. Dice, salió sin saber a dónde iba y Dios le prometió una tierra que fluía leche y miel, le prometió una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y esto era tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Pasado el tiempo, fidelidad de Dios nunca faltó, todos los siglos pasados hasta este momento, y ahora mismo vamos a ver cómo Dios se mantiene fiel a las promesas que él hizo a Abraham. Sin embargo, vemos que el pueblo totalmente rebelde, copiando cosas de sus vecinos, tradiciones, idolatría, casándose con infieles, tomando todas sus costumbres, sobre todo la idolatría fue tremendamente decadente, totalmente decadente. Cuando ellos pidieron un rey, ustedes se acuerdan que hablamos de esto, ya se habían divorciado de Dios pidiendo un rey como tenían las otras naciones, solo para copiar su estilo de vida, desechando a Dios, el rey verdadero. Entonces, ya había un conflicto grande, la nación comenzó su decadencia y nos encontramos ahora con un Israel en el norte, el reino de Israel, que cayó en manos de Asiria, y Judá fue conquistada por los babilónicos o babilonios. Esa tierra prometida estaba desolada, estaba arruinada, y que los sobrevivientes de esas batallas eran esclavos. En este momento eran esclavos. Durante siglos, el Señor cumplió sus promesas. Había honrado los pactos con Abraham, Génesis 17:7, Noé, otro grande de los patriarcas, ahí en Génesis 9, 1 al 17. Tremendo. Lo que vemos con Abraham es que, por ejemplo, el pacto incluía la bendición a la generación de Abraham, a la descendencia de Abraham. Noé, por ejemplo, recibe el pacto de Dios y le dice Dios a Noé, no habrá más inundaciones como esta. Y disfrutamos de eso en dos maneras. Primero, que no vamos a morir inundados, y en segundo lugar, disfrutamos de la hermosísima presencia del pacto de Dios en el arco iris, que nos dice cabalmente lo que Dios prometió a Noé. Y déjeme por un momento decirle algo que está por ahí sonando y equivocadamente creyéndose. El hombre, el mortal, el individuo, judío o cristiano,
no puede hacer un pacto con Dios. Los pactos los hizo Dios con los hombres. Siempre se dispuso Dios a tener un lugar de privilegio para el hombre, un trato especial con el hombre. Abraham fue uno de ellos. ¿Cómo este hombre creyó a Dios y todavía vivía en promesas y vivía en fe, honrando a Dios, viejo, su esposa estéril, y aún así persistía la esperanza? Solo una persona que tenía el corazón en Dios podía seguir adelante. Ahora, hoy equivocadamente se está diciendo que nosotros podemos hacer un pacto con Dios. Le repito, eso está equivocado. Nosotros no tenemos derecho de exigirle a Dios nada ni ponerle condiciones de nada. Los pactos bíblicos los hizo Dios con el hombre, con el mortal. En el caso de Abraham, de Noé, de Moisés, de David, son pactos de Dios, exclusivamente de Dios con el hombre, que iban a desarrollarse mediante las condiciones que Dios ponía. Eran tratos especiales con estos individuos y las consecuencias venían a la nación entera. Israel, por ejemplo, fue bendecido con el pacto con Moisés, cuando Dios integra en ese pacto todos los mandamientos. Todos los mandamientos fueron integrados en ese pacto de Dios con Moisés y la nación de Israel. Con David el Señor hace pacto y pacto permanente. ¿De dónde venía la descendencia del Mesías? De la casa de David. Entonces, esto había que afirmarlo en el reino. E inclusive hay algo referente a David, a su corazón. Ustedes recuerden, Dios eligió a David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero el pacto de Dios, dice, permaneció con David, aunque todavía su corazón no estaba de acuerdo con todo con Dios. Dios siguió amando a David y siguió respetando el pacto con él. Ese es el Dios que queremos levantar y queremos adorar. Cuidado con estos charlatanes que están hablando de que usted puede hacer un pacto con Dios. El pacto económico, el pacto financiero, eso no tiene ningún asidero en la palabra, no le va a llevar por buen camino, y si usted quiere ser rico, sea rico en fe. No estamos haciendo un voto de pobreza, lo que estamos diciendo es que algunos charlatanes se enriquecen ellos y usted se vuelve pobre y esclavo de su trabajo, persiguiendo algo que nunca llegará. Está establecido por estadísticas que cada 1000 personas, 2 son pudientes o ricos. Entonces, si usted tiene una congregación de 1000 personas, usted va a tener 2 millonarios, lógicamente, estadísticamente, en su congregación. Entonces, busque otros 1000 más y tendrá 4. Entonces, esos son los que dan testimonio, aquí y allá. Pero algún día esto se va a terminar. La máscara se va a caer y el único que tiene que ser honrado porque pactó con el hombre, cumplió con el hombre, es nuestro amado Dios eterno. No hay otra manera de ver las cosas. Entonces, miremos esto como un consejo del Señor. Dios nunca abandonó a su pueblo, nunca lo dejó solo. Inclusive, Jeremías habla de un nuevo pacto. Lo vamos a ver en Jeremías 31, verso 31 en adelante. Usted puede seguirme en casa con la escritura. Repito, Jeremías 31, el versículo 31 en adelante. Dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estaba hablando el Señor, Jeremías profetizó en tiempos de esclavitud y destrucción, era uno de los profetas
mayores de la época que estamos hablando ahora, y dice, van a venir pactos, un nuevo pacto, y lo haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Los reinos divididos de la antigua nación o santa nación de Israel. Dios iba a tener todavía un trato especial con ellos más adelante y le llama un nuevo pacto. Y atención con esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos no cumplieron el pacto. Dios permaneció cabal en su lugar, prometedor, dispuesto a dar la bendición. E Israel fracasó. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo. Lo que Dios promete en este nuevo pacto, en Jeremías 31, nos lleva al Nuevo Testamento, lógicamente, porque habrá que ver de dónde salió todo lo que sigue. En Hebreos, capítulo 8, yo les busco allí, tremendo lo que el autor está hablando. Hebreos capítulo 8. Les decía, hermanos, capítulo 8 de Hebreos, verso 8, dice así. Es prácticamente lo mismo que hablamos en Jeremías, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Tengo que parar obligatoriamente porque ya no habla de Judá e Israel. Dice, haré un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá. Y en el versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya habla el Señor de una unificación y no de división. Quiere decir que el Señor está juntando a Israel para ser una sola nación desde aquel momento que lo prometió. Desde aquel momento que gestó ese nuevo pacto y nos va a tocar de cerca a nosotros también. Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es lo mismo que Jeremías 31. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El amor perdurable de Dios le llamó allí en Jeremías. Fui como un marido. Pero ellos se desentendieron del pacto, del acuerdo que hubo entre Dios para favorecer a Israel y a Judá. Ellos se desentendieron. Y Dios, o mejor dicho, desobedecieron, y Dios se desentendió de ellos. Les dejó libres para que hicieran como ellos quisieran. Las consecuencias vinieron. La división
del reino, fue una de ellas, perdiendo fuerza, perdiendo majestuosidad, dividiendo los reinos, siendo malos reyes, muchos de ellos. Los sacerdotes engañaban al pueblo, llevaban al pueblo a la idolatría, y pronto viene la ira de Dios y lleva a Israel, lo hace caer por la mano de los asirios. A Judá la toma los babilonios y matan a todo el mundo, y el que quedó vivo lo llevan de esclavos. Quiero hacer un énfasis en el capítulo 8, verso 13 de Hebreos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Me encantó. El pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel no se invalidó. Terminó su tiempo, expiró. La fecha Dios la dio por terminado y dice, quedó viejo y lo que está viejo va a desaparecer. Tremendo lo que dice el Señor. Mire lo que sigue diciendo ya en el capítulo 9 de Hebreos, siempre relacionado con esto, el nuevo pacto. Así que por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiere que pare y explique esto o ya lo entendió? Habla de nosotros, hermanos. Habla de nosotros. Nosotros tenemos al mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo. Ese pacto lo dice claramente el apóstol Pablo allí cuando desarrolla y enseña sobre la cena del Señor, en 1 Corintios 11, dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bienaventurados, dichosos, tenemos que sentirnos de este mediador. Oh, cómo me hubiera gustado ser uno en el arca. No un animal, una persona en el arca, y haber disfrutado y haber visto por primera vez aquel arco que se dibujó en los cielos, diciendo Dios a Noé y a toda su descendencia, nunca más voy a inundar la tierra. Me hubiera gustado, pero hermanos, no nos perdimos nada. Tenemos el arco hoy, en cualquier día de lluvia lo podemos constatar, lo podemos ver y disfrutar, pero Noé no tuvo este mediador que tenemos nosotros. Qué dichosos que somos. Cómo la línea de los pactos de Dios a todos los patriarcas se van estableciendo hasta hoy. Dios quiere darnos una herencia eterna. Los llamados, los que han sido llamados aparte, la iglesia del Señor, no vivirá bajo un pacto envejecido. No. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiero destacar dos cosas importantes aquí. El autor al tratado de los Hebreos no sabemos quién es. Cuando lo veamos en los cielos, primero vamos a felicitarlo, vamos a estrecharle su mano y le vamos a hacer una pregunta categórica.
autor de los Hebreos, ¿te referías a nosotros? Y él va a decir, obvio, eran ustedes. Él estaba viviendo la época de esa nueva experiencia en el Señor que ya comenzaba después de la cruz y comenzó en el libro de los Hechos, con el derramamiento del Espíritu Santo, con poder, empoderando a la iglesia para ser testigos y yendo el Evangelio corriendo a todo el mundo conocido. El apóstol Pablo habla de España. El apóstol Pablo se puso una meta y era apelar a César para llegar al corazón del Imperio Romano, porque fue llamado a los gentiles a predicar el Evangelio a los extraños de los pactos y la promesa. ¿Por qué? Porque él conocía al autor del nuevo pacto, al que derramó la sangre para remisión de los pecados. Él conocía a Cristo y sabía de las promesas de Dios. El autor a los Hebreos sabe tanto, hermanos, del pueblo judío, que no nos cabe duda que era un judío, ¿verdad? No nos cabe duda. Pero él conocía muchísimo. Y él habla de algo textual. Tomó la promesa o el pacto que Dios hizo con la nación. Le nombra Israel es Judá, pero dice luego que el pacto es con Israel, unificado. Israel unificado es lo que empezó a gestar Dios desde Abraham. Abraham recibió la promesa de que su descendencia, la casa de Abraham, el creyente Abraham, si usted va a la carta a los Gálatas, le va a hablar de que él era amigo de Dios porque le creyó a Dios y vivió por fe. No había ley. Cuando Abraham vivía, no había ley. La ley fue el pacto posterior con Moisés y la nación hebrea. No había ley con Abraham. Sin embargo, él era salvo por fe, tal cual nosotros. Y ninguna nación va a ser bendecida si no viene del creyente Abraham. Entonces nosotros tenemos ese gran privilegio de conocer gente como el autor a los Hebreos que sabe y disfruta lo que escribe. Ahora bien, ¿qué haremos con este pacto? ¿Vamos a honrarlo? Yo diría que sí. Nos aconseja el Señor a honrarlo porque no podemos despreciar la sangre de Cristo. El mismo libro o tratado a los Hebreos dice que el Señor no tendrá por inocente al que pisotee la sangre del Señor. Entonces, debemos honrar al Señor. Dice la palabra, Él amó a Israel y a Judá como un marido, sacrificadamente, tolerante. Él fue hasta el extremo en tolerancia y se manifiesta su amor otra vez, diciéndonos a nosotros a través de ya de estas cartas y tratados que tenemos un pacto eterno. Ese Señor no se va a echar atrás. Ese Señor que le dijo a Abraham lo que tenías que escuchar, que le dijo a Noé lo que tenía que escuchar, que le dijo a David, sigue fiel, purifica tu corazón, reina de acuerdo a mi corazón. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hizo un pacto también con la iglesia, un pacto que selló con su sangre. No va a volver atrás, Él lo cumplirá y Él lo va a cumplir en ti y en mí. Nosotros somos la iglesia. Nosotros deberíamos tener la bandera del cristianismo bien en alto. Aun cuando los tiempos sean difíciles como ahora, nunca un cristiano va a esconderse, nunca va a ignorar que hay uno perdido afuera, porque también puede ser que ese pacto alcance a más personas.
Y si tú no tienes a Cristo, si tú no eres de la familia de la fe, yo te invito en el nombre del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios hizo con los creyentes un pacto. Si estás fuera de eso, si estás fuera de los planes de Dios, es porque no tienes a Cristo en el corazón. Pero si tienes a Cristo, vive de tal manera que seas y seamos una carta leída por todos los hombres. El Señor está pronto para venir. Quizá listo ya para venir. El arrebatamiento de la iglesia, que tanto se ha hablado en estos días, puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento. Porque el Señor está a las puertas. Yo te animo a que ya nos empecemos a hacer nuestros planes para reunirnos y alabar al Señor juntos, porque en esta reapertura de la iglesia, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, vamos a seguir escuchando que el reino de los cielos es vigente, que Cristo late en nuestros corazones, que Él merece nuestra alabanza y que juntos lo vamos a hacer posible. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Gracias.